Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva colección, una colección titulada Grandes Personajes Históricos. Bueno, ¿qué pretendo traeros en esta colección? Pretendo traeros la vida de personajes históricos que nos hayan dejado algo interesante. Además, el cuento o el relato que os traigo será contado de manera amena, divertida y para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Todos aprenderéis con esta nueva colección de grandes personajes de la historia de la humanidad. Y hoy, ¿a quién os traigo? Pues si habéis estado espabilados y lo habéis visto en la miniatura, que seguro que sí, hoy os traigo la vida de ni más ni menos que el gran inventor, físico, matemático, astrónomo, etc., Arquímedes. Bien, Arquímedes nació, os lo adelanto ya, sobre el año antes del año 300 a.C. y murió sobre el 212 a.C., algo así, ¿vale? Es considerado griego, aunque nació en Siracusa, Italia. Y el relato que os traigo, pues se basa en una pareja de ancianos y su nieto. El nieto les va haciendo preguntas y el abuelito, en este caso, le va contando la historia de nuestro personaje de hoy, Arquímedes. Bien, es una historia redactada de manera, pues, simple, pero que todo el mundo puede llegar a entenderla bastante bien. Espero que sea de vuestro agrado. Hace un par de días, os dejé también un último vídeo que, bueno, está gustando bastante, que son 3 cuentos rusos, os lo recomiendo, la literatura muy buena. Y bueno, y hoy pues aquí estamos. Espero que todo sea, como digo, de vuestro agrado, que os divirtáis mucho, que paséis un rato entretenido y que aprendáis. Al final del vídeo nos vemos. Gracias por estar ahí. Un besito fuerte y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. La historia del gran Arquímedes. Capítulo 1. Andrea pregunta quién era Arquímedes. Hola, chaval, ¿y tú cómo te llamas? Chaval, me llamo Andrea. Andrea es nombre de niña. Es nombre de niña en España y nombre de niño en Italia. Italia en el mapa es una bota que chuta una pelota. Y la pelota es una isla. La isla es un triángulo que se llama Sicilia. En Sicilia vive Andrea. Hola, chaval. El pequeño Andrea acababa de llegar brincando hasta lo más alto de las gradas del magnífico teatro de Siracusa. Imaginaos una gigantesca butaca excavada en la roca mirando hacia el mar para haceros una idea. Y se sentó en uno de los escalones de piedra a esperar a su abuela Adelina, que se había quedado atrás porque iba subiendo bastante más despacio. Serían las 12 o la 1 del mediodía. Llevaban ya toda la mañana viendo ruinas y el sol pegaba de lo lindo, de manera que hacía un calor pegajoso y Andrea, con el rostro congestionado, solo pensaba en una cosa: el gigantesco helado de chocolate que le pediría a su abuela en cuanto ésta llegase arriba. ¡Puf! ¡Ya estoy aquí! Estás colorado como un tomate, mi niño. Abuela. ¿Qué, cariño? ¿Me compras un helado? Acabas de llegar arriba y ya quieres bajar. Toma, bebe un poco de agua. El helado tendrá que esperar a que tu abuela recupere un poco el aliento, que ya no tengo tus años ni soy como el abuelo, que le encanta subir y bajar montañas. Vamos a descansar un poco. Mira, párate un poco y contempla qué espectáculo. El viejo teatro construido por los griegos hace tantos años, y el mar como entonces allá al fondo. Seguro que aquí estuvo viendo alguna obra de teatro el bueno de Arquímedes. Abuela, ¿quién era Arquímedes?, preguntó Andrea,
poco impresionado por la descripción de su abuela. ¿Arquímedes? Era de aquí, de Siracusa. Fue uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos. Vivió en Sicilia hace más de 2000 años, cuando los griegos y los romanos. Hizo muchos descubrimientos geniales e inventó máquinas increíbles, aunque dicen también que era un sabio un poco despistado. ¿Despistado? ¿Por qué? Bueno, cuentan que le gustaban tanto las matemáticas que cuando se ponía a hacer sus cálculos y a dibujar sus círculos y sus triángulos, se olvidaba de todo y no se acordaba de comer ni de lavarse. Tenían que arrastrarlo sus amigos hasta los baños. ¡Oh, qué guarro! Bueno, Andrea, igual que tú cuando estás jugando al fútbol en el patio o en tu cuarto con el ordenador y no me oyes cuando te digo que ya es la hora de merendar o que te tienes que ir a la ducha. Es verdad, reconoció Andrea riéndose. ¿Y qué hizo? Muchísimas cosas. Vivió muchos años y se pasó la vida inventando y descubriendo, así que le dio tiempo a hacer muchas cosas. Le gustaba mirar el cielo y construyó un planetario donde se veía cómo se movían el Sol, la Luna y los planetas. Como sabía tanto, enseñó matemáticas al hijo del rey de Siracusa, que era su amigo, y también fue uno de los primeros detectives de la antigüedad al descubrir cómo habían querido robar a su rey. Era capaz de mover un barco con una sola mano, y cuando los romanos intentaron conquistar Siracusa, él los venció un montón de veces con sus máquinas, de manera que le tenían mucho miedo, aunque también le admiraban. Pero además, le encantaba gastar bromas a sus amigos y se inventaba acertijos para ver quién era capaz de solucionarlos. ¿Y su tumba es la que hemos visto antes al subir al teatro? Bueno, no, aunque la llamen así, no es su tumba verdadera, que no se sabe en dónde estaba. Lo que sí se sabe es que hizo esculpir en ella el dibujo de una esfera y un cilindro para recordar uno de sus descubrimientos más importantes, o por lo menos el que a él más le gustaba. «Abuela, qué cariño, ¿me compras el helado? ¿Me compras el helado? ¿Me compras el helado?», le contestó protestando la señora Adelina. «Pues sí que me dejas descansar tú mucho. Ale, venga, vamos a bajar ya y te compro el helado». «Bien». Y nuestro amigo Andrea echó a correr gradas abajo mientras ella le seguía con dificultad. «Ten cuidado, no te vayas a caer». «Que sí, abuela, no te preocupes». Y al llegar abajo, la señora Adelina le compró, como había prometido, un hermoso cucurucho de chocolate en el primer puesto de helados que encontraron. Los dos se sentaron en un banco, la abuela a descansar tranquilamente y el nieto a comer tan feliz su helado mientras esperaban al abuelo Nicola, que trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional del Etna y había quedado en pasar a recogerlos en su todoterreno para llevarlos a comer. «Abuela». «¿Qué, hijo? ¿Había helados en la época de Arquímedes?» «No, se inventaron más tarde. Pero si quieres saber más cosas de Arquímedes, pregúntale a tu abuelo, que sabe muchas historias sobre él». Capítulo 2. Viaje al país de las pirámides. El señor Nicola pasó a recogerlos un poco más tarde y se montaron en el viejo coche para regresar a casa, en la ciudad de Catania, que está muy cerca del Etna. «Bueno, jovencito, cuéntame qué habéis estado viendo». «El teatro griego, la oreja de Dionisio», que era una cueva donde el tirano Dionisio podía escuchar desde lejos lo que decían los prisioneros que metía dentro. «La tumba de Arquímedes», que dice la abuela que no es la de Arquímedes. «Las catacumbas». «¿Y qué es lo que más te ha gustado?» «Lo que más... el helado». «Con que el helado, ¿eh? Un día tengo que llevarte a Taormina para que pruebes los cannoli de Roberto y veas lo bueno que son». «¿Qué son los cannoli, abuelo?» Una obra de arte, una delicia. En fin, ya lo sabrás». Según viajaban por la carretera de la costa, iban viendo a la derecha el mar
y a la izquierda la mole humeante del volcán. «Abuelo, ¿cuándo me vas a llevar a ver el volcán?», preguntó Andrea con la cara pegada a la ventanilla del coche y los ojos fijos en el Etna. «Al volcán no, mi vida, que es peligroso», se apresuró a decir la abuela. «Bueno, ya veremos», contestó el abuelo, guiñándole el ojo a Andrea por el espejo retrovisor, como queriendo decir: «No te preocupes, que cuando no esté la abuela, que se asusta por nada, te llevaré a verlo». Al cabo de un rato, Andrea, que se aburría, volvió a preguntar: «Abuelo, cuéntame las historias de Arquímedes, que dice la abuela que te sabes muchas». Arquímedes era un niño que hacía muchas preguntas, como tú. Su padre se llamaba Fidias y era astrónomo. Debían de ser de buena familia, porque llegó a ser amigo del tirano Hierón. Abuelo, ¿qué es un tirano? Un tirano era un señor que se hacía con el poder de una ciudad, por la fuerza o siendo más listo que otros, y pasaba a gobernar en ella e incluso traspasaba luego el gobierno a sus hijos, como si fuera un rey, igual que Dionisio, el de la oreja, que vivió 100 años antes que él. Arquímedes era un joven inquieto, y además de jugar a la peonza o a los bolos, le encantaba ir al gimnasio, donde practicaba atletismo, pero también aprendía música, poesía y geometría. Lo que más le gustaba era la geometría, así que cuando fue un poco mayor, su padre le envió en viaje de estudios a Alejandría, donde enseñaban los matemáticos más importantes de la época, como Euclides. ¿Dónde está Alejandría? ¿En Egipto? ¿El país de las pirámides? Sí, señor. Si te montaras en un barco y navegases en línea recta desde aquí, llegarías en unos cuantos días a la ciudad de Alejandría, en Egipto. Su padre lo embarcó en una nave de un amigo suyo comerciante e hizo que le acompañase también un esclavo de confianza para que cuidase de él. ¿Y en Egipto qué hizo? ¿Solo estudiar?, preguntó Andrea un poco desilusionado. No, respondió riendo el abuelo Nicola. Conoció a otra gente, otro país, otras costumbres. Hizo muchos amigos y empezó a construir alguna de sus máquinas, como el tornillo de Arquímedes, que se llama así porque lo inventó él. ¿Inventó el tornillo? No, lo que inventó fue una máquina con forma de tornillo. ¿Tú sabes cómo construyeron los antiguos egipcios las pirámides? No. Las pirámides eran construidas con bloques de piedra colocados unos encima de otros. Los grandes bloques de piedra los cortaban en las canteras, que eran montañas de piedra que se cortaban en bloques, como las que hay al lado del teatro de Siracusa, y donde, por cierto, tuvieron que trabajar como esclavos los atenienses que fueron derrotados tras intentar conquistar la ciudad. Pero esa es otra historia. Ve al grano, Nicola, que si no vas a hacerte un lío y nosotros contigo, le interrumpió ella. Tienes razón, mujer. Pues eso, que los grandes bloques de piedra los arrastraban deslizándolos sobre troncos y los embarcaban para transportarlos por el río Nilo hasta el lugar donde iban a construir las pirámides, que estaban muy lejos de allí. Las primeras piedras, las de abajo, las arrastraban los esclavos de la misma manera, pero a medida que iban subiendo por la pirámide, la cosa se hacía más complicada. Así que tenían que utilizar una gran rampa que iba rodeando la pirámide y subiendo, igual que sube la carretera que tienes a tu izquierda para llegar a lo alto del volcán. Por esa gran rampa arrastraban los bloques de piedra. Una rampa es mucho más larga que alta, y por eso se tarda más en subir, aunque para compensar cuesta menos. ¿Y por qué? Porque va haciendo el camino poco a poco y sin esfuerzo, igual que cuando subes por el monte. El camino sube haciendo eses ascendiendo poco a poco por la falda de la montaña y no monte a través, que cuesta más. ¿Por eso me dices siempre cuando vamos a la montaña que no hay atajo sin trabajo? ¿Y que si voy en línea recta hacia arriba me voy a cansar más que si voy por el camino? Eso es, lo has entendido muy bien. ¿Pero qué tienen que ver las pirámides y la montaña con el tornillo? Pues mucho, jovencito, y enseguida te explico. Arquímedes estaba un día al lado del Nilo, que es un río enorme, además de ser el único que hay en Egipto, y observó
cómo subían con gran esfuerzo los pobres campesinos el agua en cubos hasta los canales que regaban los campos de trigo, un poco más arriba. Se acordó entonces de cómo subían los bloques de piedra hasta lo alto de la pirámide y de cómo, gracias a la rampa, podían hacerlo sin tanto esfuerzo. Y se puso a pensar si se podría hacer algo parecido para subir el agua desde el Nilo hasta los canales de riego. «Pero eso es imposible», exclamó Andrea riendo. «El agua se escurriría hasta abajo por la rampa en vez de subir». «Claro, pero ¿qué pasaría si enroscamos la rampa sobre sí misma creando una hélice, que es la forma que tienen los tornillos, y la metemos dentro de un tubo? Pues que si introducimos un extremo en el agua y en el otro extremo, en la parte de arriba, ponemos una manivela que le haga dar vueltas sobre sí misma, el agua irá subiendo poquito a poco hasta arriba, de escalón en escalón, y sin que se salga, porque lo impiden las paredes del tubo, hasta derramarse por la parte de arriba en el canal. Igual que sucede con la rampa, el tornillo permite a una pequeña fuerza, la del hombre haciendo girar la manivela, superar una mayor, el peso del agua, y eso es porque el agua viaja una gran distancia para conseguir una pequeña elevación. Se tarda más que si la subes directamente a mano, pero cuesta mucho menos. Pero si está inclinada, se tendría que caer hacia abajo en lugar de subir. No, porque va girando y según gira va subiendo. Si quieres, cuando lleguemos a casa, construimos un tornillo de Arquímedes casero para que lo compruebes. Enroscamos un trozo de manguera alrededor de un palo de escoba, atándolo con cuerdas por los extremos para que no se desenrosque, y ponemos un extremo abajo en la bañera y el otro arriba en el lavabo. Echamos un poco de agua a la bañera y cuando hagamos girar el tornillo, verás cómo sube el agua desde la bañera al lavabo. Pues sí que era listo Arquímedes. A mí no se me habría ocurrido. Ni a mí tampoco, contestó el viejo guardabosques riendo. Después de aquello, los campesinos egipcios le cogieron mucho cariño al joven Arquímedes, porque les había ahorrado un montón de trabajo, y siempre que le veían le invitaban a quedarse a comer en sus casas o a tomar una cervecita. Y su invento es tan bueno que hoy día todavía se usa para elevar el agua o para subir los granos de trigo y otros cereales desde el muelle hasta los barcos. Hablando de comida, intervino la abuela, ya estamos a punto de llegar a casa. ¿No tenéis hambre? ¿Qué hay para comer, abuela? Ah, es una sorpresa. Eso no lo comes en Roma. Yo creo que te va a gustar. Capítulo 3. Arquímedes y sus amigos. La sorpresa de la señora Adelina, fruto de 2 días de trabajo en la cocina, era una inmensa fuente de arancini. Andrea jamás había probado aquella especie de croquetas de carne y arroz, pero le encantaron, casi tanto como a su abuelo, que comió una tras otra despacito con inmenso placer. «Basta ya, Nicola, vas a reventar. Luego te pones malo y estás molesto hasta la noche. A tu edad no deberías comer tanto». «Adelina, te lo ruego, aún soy un hombre joven y hago un trabajo que requiere esfuerzo físico». «No seas ridículo, amore. Eres un viejito encantador, y esta viejita está locamente enamorada de ti, pero el esfuerzo físico lo tengo que hacer yo cuando te pones malo y tengo que cuidarte». «Abuelo», les interrumpió Andrea, «¿por qué no me cuentas más cosas de Arquímedes?» «Vale, pero antes vas a ayudarme a barrer la terraza, que está cubierta de ceniza». «¿De ceniza? Pero si tú no fumas, abuelo, y la abuela tampoco». «Claro que no. El que fuma es el Etna, y los días que fuma el volcán se cubre todo de ceniza negra y hay que barrer con este cepillo». Después de barrer la terraza, se sentaron los dos, el abuelo en la mecedora y su nieto recostado sobre él. «¿Por dónde íbamos?» «Me estabas contando lo del tornillo y lo contentos que estaban los egipcios con Arquímedes». «Pues sí, y él también estaba encantado. Todas las mañanas paseaba por el puerto de Alejandría, que era famoso por su faro. El faro servía para que los barcos pudieran saber desde muy lejos dónde estaba la ciudad,
y estaba considerado como una de las 7 maravillas de la antigüedad. El puerto era un hervidero de actividad y a él llegaban mercancías de todos los lugares. Estaba repleto de barcos de todas las clases que entraban y salían, con los marineros gritando para indicar sus maniobras y los comerciantes pregonando sus productos. A Arquímedes le encantaba aquel bullicio de gentes tan diversas y las historias que contaban, pero lo que le hacía sentirse muy especial era poder estudiar como huésped del museo. ¿El museo de qué? El museo se llamaba así porque al lado había un templo dedicado a las musas, y no era como los museos de ahora, que se visitan para ver obras de arte o de ciencia. El museo era un lugar muy agradable, con grandes jardines que tenía algunas colecciones de objetos interesantes y una enorme biblioteca. Lo mandó construir el rey Ptolomeo, que de los generales de Alejandro Magno que se repartieron su imperio cuando él murió, fue el que se quedó con Egipto. Allí iban los mejores sabios a investigar y a hacer descubrimientos, y el tesoro real les pagaba el alojamiento. Solo tenían que preocuparse de estudiar. ¡Qué cara! A mí no me pagan por estudiar. Claro, jovencito, porque aún no sabes casi nada. Tenemos que pagar a los maestros para que te enseñen. Pero aquellos señores sabían mucho. Se habían pasado la vida observando la naturaleza, aprendiendo de la gente que había investigado antes que ellos, pensando y descubriendo cosas que podían ser útiles para todo el mundo. ¿Como el tornillo? Sí, como el tornillo de Arquímedes. Y en la biblioteca del museo, el hijo del rey Ptolomeo, que también se llamaba Ptolomeo, mandó que se guardara una copia de todos los libros escritos en griego hasta entonces o traducidos de otras lenguas al griego. ¿Y por qué en griego? Porque ellos eran griegos y hablaban en griego, aunque vivieran en Egipto, que habían conquistado. ¿Y Arquímedes también hablaba griego? ¿Pero no era siciliano? La abuela me dijo que era de Siracusa. Sí, pero Siracusa es una ciudad que fundaron los griegos que se vinieron a vivir a Sicilia y hablaban en su lengua, que era el griego. Y a Arquímedes también le llegó el día en que tuvo que volver a Siracusa porque sus padres llevaban mucho tiempo sin verle y estaban preocupados. Él se lo estaba pasando en grande conociendo Alejandría, visitando otros lugares de Egipto, aprendiendo cosas en la biblioteca y en el museo, y haciendo amigos, pero la verdad es que también echaba un poco de menos a sus padres y tenía ganas de volver a casa. A mí me pasa lo mismo. Cuando se acaban las vacaciones me da pena irme de Sicilia y despedirme de ti y de la abuela, pero también tengo muchas ganas de volver a casa con papá y mamá. Pues sí, eso mismo es lo que le pasaba a Arquímedes. Así que volvió a casa, en Siracusa, y empezó a pasar cada vez más tiempo dedicado a la geometría. Y cuando descubría algún teorema nuevo, escribía una carta a sus amigos de Alejandría para contárselo, aunque una vez se enfadó mucho y se arrepintió de haber escrito la carta. ¿Y eso por qué? Porque en la carta había escrito un descubrimiento que acababa de hacer y también la demostración que explicaba por qué era así, de manera que el que la recibió fue por toda Alejandría diciendo que se le había ocurrido a él. ¡Qué morro! Pues sí, lo que hizo Arquímedes entonces, para ponerle en evidencia, fue enviarle varios teoremas nuevos, entre los que había 2 que eran falsos. Así que, cuando el otro fue por ahí con el cuento, Arquímedes demostró que las soluciones eran absurdas y que se las habían copiado. ¡Qué bueno! Así la próxima vez seguro que no se atrevía a contar más mentiras. Seguro que no. Pero la mayoría sí que eran buenos amigos, no como aquel caradura, y se alegraban mucho con sus descubrimientos. Uno de sus mejores amigos se llamaba Eratóstenes, el encargado de la biblioteca de Alejandría, que también era muy listo y llegó a medir la circunferencia de la Tierra y la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cómo? Él había calculado, cuando estaba haciendo un mapa del mundo entonces conocido, que la ciudad de Alejandría, donde él vivía, y la ciudad de Siena, que ahora se llama Asuán, en Egipto, estaban en el mismo meridiano. ¿Y qué es un meridiano, abuelo? Imagínate que la Tierra es como una naranja gigante, pues cada una de las líneas que separan los gajos sería un meridiano.
Él había calculado que Alejandría y Siena estaban en el mismo meridiano, Alejandría al norte y Siena más al sur, y aunque no es exactamente así, el error no cambia mucho el resultado. Por cierto, cuando yo era joven, el presidente egipcio Nasser hizo construir una gran presa en el Nilo para producir electricidad, y la ciudad de Asuán quedó inundada por las aguas del pantano. Pero los templos antiguos que allí había los desmontaron piedra a piedra y los volvieron a colocar en otro sitio. Algunos se los llevaron a otros países de Europa como agradecimiento por haberles ayudado a hacer la presa. ¡Anda! Yo he visto uno. Yo lo he visto. Cuando papá tuvo que ir a trabajar a España el año pasado, nos llevó a Madrid y vimos un museo muy grande de pintura que no me acuerdo cómo se llama, y también el templo egipcio ese que habían desmontado. Pues ya has visto más que yo, granuja, que era mayor de lo que es ahora tu padre cuando me monté en un avión por primera vez. Pero, ¿qué te estaba contando? Lo de los gajos de naranja. Ah, sí, Eratóstenes sabía que cierto día del año a mediodía el sol se reflejaba en un pozo muy profundo que había en Siena, y eso significa que el sol estaba justo encima. Ese mismo día en Alejandría, justo también a mediodía, clavó un palo en posición vertical y midió su sombra. El ángulo que formaba la sombra con el palo era de 1/50 de circunferencia, que es como si cortas una pizza en 50 trozos iguales y te quedas con una. El ángulo que forma es el mismo. Después supuso que el sol estaba tan lejos que los rayos que llegasen a Siena y Alejandría serían prácticamente paralelos, y pudo deducir entonces que la circunferencia de la Tierra medía 50 veces la distancia entre las dos ciudades. Esa era una distancia que sí que sabía, 5.000 estadios, porque los griegos medían las distancias grandes en estadios. Un estadio era algo más de 150 metros, que era la longitud que se corría en una de las pruebas de las antiguas Olimpiadas. Así que la circunferencia de la Tierra tenía que ser... Espera, no me lo digas. 5.000 por 50 son 250.000 estadios. Es decir, 150 por 250.000, 37 millones y medio. O lo que es lo mismo, 37.500 kilómetros, que se acerca bastante a la realidad. ¡Hala! ¡Eso es mucho! Sí, y Eratóstenes hizo un montón de cosas más porque le interesaba casi todo. Pero cuando se hizo mayor se quedó ciego y le dio tanta tristeza porque los libros eran su vida que se dejó morir de hambre. ¡Qué pena! Sí, en eso fue un poco exagerado. Otra cosa que les gustaba mucho a Arquímedes y a sus amigos era mandarse problemas para ver quién era capaz de resolverlos. Una vez, Arquímedes le mandó a Eratóstenes un poema con el problema del rebaño del sol. ¿Qué rebaño? Los antiguos griegos creían que Helios, el dios del sol, tenía grandes rebaños de toros y vacas que pastaban en Sicilia y que castigó a los compañeros de Ulises por haber matado a algunos de ellos para comérselos. ¿Y quién era Ulises? Ulises era un héroe griego muy listo que corrió muchas aventuras después de haber destruido la ciudad de Troya. ¿Y por qué quería destruir la ciudad? Porque el hijo del rey de Troya raptó a la mujer de un amigo suyo. Como no le devolvían a su mujer, hicieron la guerra a los de Troya, y así estuvieron peleando durante 10 años, hasta que a Ulises se le ocurrió el truco del caballo. ¿Qué caballo? Ulises hizo construir un caballo enorme de madera y se escondió dentro con algunos guerreros. El caballo lo dejaron junto a las murallas de Troya y se volvieron a sus barcos, haciéndose al mar como si se dieran por vencidos. Los de Troya creyeron que los griegos se retiraban de verdad y que el caballo de madera era un regalo o una ofrenda a los dioses. Lo metieron dentro de la ciudad y estuvieron todo el día celebrando el final de la guerra. Pero cuando se hizo de noche, Ulises salió con sus guerreros y abrió las puertas para que entrase el ejército de los griegos, que había vuelto a desembarcar sin que nadie se diera cuenta. ¿Y entonces? Entonces los griegos conquistaron la ciudad por sorpresa y la destruyeron. Después volvieron a sus ciudades, porque llevaban muchos años fuera de casa, pero a todos les ocurrió alguna desgracia, porque los dioses les castigaron por haber destruido Troya. ¿Y qué le pasó a Ulises?
que anduvo mucho tiempo intentando volver a casa con sus compañeros, pero siempre les pasaba algo, y aunque se salvaron por los pelos de muchos peligros, nunca conseguían volver hasta que los dioses se apiadaron de él. ¿Y eso qué tiene que ver con las vacas del sol? Pues que la diosa Circe había avisado a Ulises de que si pasaban por la isla no tocaran las vacas de Helios y Perión, el dios del sol, pero los compañeros de Ulises tenían mucha hambre y no le hicieron caso, así que mataron unas vacas y se las comieron. Pero cuando volvieron al mar, recibieron su castigo y se ahogaron todos menos Ulises, que acabaría volviendo a casa después de correr otras muchas aventuras, que ya te contaré otro día. ¿Y qué decía el poema de Arquímedes? Arquímedes desafiaba a los matemáticos de Alejandría a averiguar cuántos bueyes tenía el rebaño. El poema empezaba así: Si eres diligente y sabio, oh extranjero, cuenta el número de los bueyes del sol, que una vez pastaron en los campos de la triangular isla de Sicilia, divididos en 4 rebaños, uno blanco como la leche, el otro negro brillante, un tercero amarillo y el último moteado. Y luego seguía explicando cómo había más de unos que de otros y en qué proporción, pero sin decir nunca el número. Al final acababa diciendo: Si tú puedes contar exactamente, extranjero, el número de los bueyes del sol, dando por separado el número de bien alimentados toros y además el número de vacas de acuerdo con cada color, no solo podrás no ser llamado ignorante en los números, sino que se te podrá contar con justicia entre los sabios. ¿Y cuánto sabía? Pues no lo sé, pero Eratóstenes tampoco. Resultaba un número gigantesco, creo recordar, pero lo que no te he contado todavía es la historia del viejo manuscrito. Capítulo 4. El manuscrito perdido. ¿Qué manuscrito?, preguntó Andrea. Muchas de las obras de Arquímedes han llegado hasta nosotros y algunas de ellas traducidas por los árabes, pero otras muchas se perdieron y entre ellas el método, que era una de las más importantes, porque allí contaba cómo había llegado a hacer muchos de sus descubrimientos. Pero si se perdió, ¿cómo sabían entonces que la había escrito? Porque Arquímedes se lo cuenta a su amigo Dositeo en una de sus cartas, donde explica sus descubrimientos sobre las parábolas. ¿Qué es una parábola, abuelo? Si tú das una patada a un balón, la pelota primero sube y luego empieza a bajar hasta llegar otra vez al suelo, ¿no? Pues la curva que dibuja en el aire la pelota se llama parábola. Ah, ¿qué te estaba contando? Ah, sí, te decía que en esa carta a Arquímedes le contaba a su amigo que él tenía un método para hacer sus descubrimientos, pero en la carta no decía cómo. Y todo el mundo, desde la época de la Edad Media y el Renacimiento, se preguntaba cómo era aquel camino de Arquímedes para llegar a sus descubrimientos, porque si alguna vez lo escribió, se había perdido para siempre. Había incluso quien pensaba que realmente nunca había existido. Entonces el manuscrito apareció hace tan solo 100 años. Pero vamos a empezar por el principio. Arquímedes escribió en rollos de papiro algunas de sus obras más importantes. El papiro es una planta cuyas hojas se pueden secar y que los egipcios usaban para escribir. Esos rollos se perdieron, pero antes alguien los volvió a copiar y así se transmitieron a lo largo de los años hasta la Edad Media. Hacia el año 1000, un escriba de Constantinopla pudo leer una de esas copias y copió a su vez, a mano, en un pergamino algunos de los tratados de Arquímedes, con cálculos y dibujos, y lo encuadernó en forma de libro. ¿Qué es un pergamino? Una piel de animal, de oveja por ejemplo, que se pule y se corta en hojas y que era lo que se utilizaba en la Edad Media para escribir. Hacia el 1200, un monje cristiano que no sabía matemáticas, ni tampoco seguramente quién era Arquímedes, pero que necesitaba escribir, desencuadernó el pergamino, cortó las páginas por la mitad y las reutilizó escribiendo un libro de oraciones encima de lo que ya estaba escrito.
¡Qué bruto! Sí, pero tienes que entender que entonces no había papel y no era tan fácil como ahora encontrar dónde escribir. Además, él no sabía el valor de la obra de Arquímedes y a fin de cuentas, gracias a él se ha podido conservar, porque durante siglos los monjes del monasterio de Mar Saba en Constantinopla lo utilizaron para rezar sin saber lo que había debajo, y así sobrevivió a muchos peligros, incluida la Cuarta Cruzada en 1204, cuando los cruzados cristianos que iban a intentar conquistar Jerusalén se quedaron por el camino. Pararon en Constantinopla y saquearon la ciudad. Mataron a mucha gente, les robaron y también quemaron muchos libros. Pero el palimpsesto de Arquímedes se salvó. ¿El qué? El palimpsesto. Un palimpsesto es un texto antiguo que han borrado para escribir por encima, como el de Arquímedes. Por fin en 1906, un estudioso danés que se interesaba por Arquímedes oyó hablar de un palimpsesto que tenía escrito algo de matemáticas en griego. Se fue corriendo a Constantinopla y allí, en la biblioteca de la iglesia del Santo Sepulcro, descubrió el manuscrito perdido. Se dio cuenta y le temblaban las manos de la emoción a medida que iba pasando las hojas con infinito cuidado de que lo que había escrito debajo era una copia hecha a mano de varias obras de Arquímedes. Y no solo eso, sino que además estaba entre ellas el método de los teoremas mecánicos, aquella maravilla que todo el mundo daba por perdida. La fotografió página por página y lo transcribió con la ayuda de una lupa porque se veía muy mal. Después publicó un libro con todas las obras de Arquímedes que se conserva hoy en día, incluyendo las que él había descubierto, y dio una gran alegría al mundo de la ciencia. Pero entre 1907 y 1930 el manuscrito volvió a desaparecer. Alguien lo había robado. En algún momento de aquellos años, además, un falsificador pintó encima con pan de oro unos retratos, imitando antiguas pinturas religiosas medievales, seguramente para poder venderlo por más dinero y quizás sin saber que la obra de Arquímedes estaba debajo. En 1930, una coleccionista de antigüedades francesa viajó a Estambul y compró el manuscrito a un vendedor local. Oculto a los ojos del mundo, permanecería en su casa de París durante más de 60 años. En 1991, sus herederos lo llevaron a Christie's, la casa de subastas más famosa del mundo, para saber por cuánto lo podían vender. Allí, el tasador se dio cuenta de que aquel era el manuscrito perdido de Arquímedes y fue tasado en cerca de $1 millón. En 1998 se subastó en Nueva York, aunque el gobierno griego reclamaba que era una obra robada. Lo compró un millonario desconocido por más de $2 millones, pero no se lo quedó, sino que lo cedió al Museo Walters de Baltimore, en Estados Unidos, donde un equipo de restauradores y estudiosos lo limpió, porque estaba muy estropeado, y lo tradujo para que todo el mundo pudiera disfrutar otra vez de la obra de Arquímedes. ¡Qué bien, abuelo! Sí, pero bájate, que se me han dormido las piernas y necesito estirarlas un poco. ¿Puedo salir a la calle a jugar al fútbol? Sí, anda, yo voy a terminar de leer el periódico. ¿Mañana me cuentas más cosas de Arquímedes? Claro, hijo mío. ¡Hasta luego, abuelo! Y Andrea echó a correr escaleras abajo con el balón para buscar a Mateo y Raffaele, dos amigos sicilianos a los que ya conocía del verano pasado. Capítulo 5. Dadme una palanca y moveré el mundo. Al día siguiente, el señor Nicola no trabajaba, así que se fue con su nieto a la lonja a comprar pescado. A Andrea le daba un poco de asco el olor y aquellos peces inmensos de color plateado y con ojos tristes que parecía que le estaban mirando. Pero le gustaba la animación del lugar, con toda aquella gente hablando al mismo tiempo y discutiendo el precio del pescado.
Y sobre todo, le hacía sentirse orgulloso de su abuelo, al que todos saludaban con respeto y cariño, y a quien preguntaban si aquel era su nieto. «Hay que ver lo que ha crecido, si el verano pasado era un crío y ya está hecho un hombrecito». Bueno, esto último le daba un poco de vergüenza, y más si encima le preguntaban si le gustaba Catania. ¿Recuerdas la ciudad de sus abuelos? Entonces se ponía colorado y decía que sí, que su abuelo lo iba a llevar a ver el volcán, porque no tenía miedo y que algún día iría en un barco a Egipto, como Arquímedes. Entonces los hombres se reían. «Este te sale ingeniero, Nicola. O marino, vete a saber». Abandonaron la lonja después de haber comprado un trozo bien hermoso de atún y otro de pez espada. El pez espada tenía muy impresionado a Andrea, que nunca había visto entero un pescado y menos aún uno tan grande. «Jejeje, ¿te pensabas que los sacaban del mar ya cortados en filetes?», se reía el abuelo. Después le preguntó si quería ver el puerto, y como Andrea le dijo que sí, se fueron caminando a lo largo del muelle mientras él le explicaba los distintos tipos de barcos. Algunos pescadores estaban sentados en el suelo, remendando las redes, y el abuelo le dijo que tuviera cuidado de no pisarlas, porque podía dañarlas sin querer y aquella gente dependía de ellas para alimentar a sus familias. Andrea iba pisando con cuidado y no solo por las redes, sino porque aquello estaba lleno de cuerdas con las que se podía tropezar, y aunque sabía ya nadar muy bien y estaba muy orgulloso de ello, por nada del mundo querría caerse al agua, que estaba muy sucia y viscosa, con los colores brillantes del aceite y el gasóleo derramados por los barcos de pesca. «Cuéntame más cosas de Arquímedes, abuelo». «Ya sabes muchas cosas de él, pero ahora que me acuerdo, no te he contado todavía la historia de la botadura del Siracusa y el asombro de Hierón». «No, ¿cuál es esa historia?», preguntó Andrea con los ojos brillantes. El rey Hierón II admiraba profundamente a Arquímedes, que era su pariente y amigo, y le animaba a seguir con sus investigaciones y descubrimientos. Pues un día, el bueno de Arquímedes, entusiasmado por el descubrimiento que acababa de hacer, se apresuró a enviarle un mensaje al rey afirmando que si le daban un punto de apoyo, sería capaz de mover el mundo. «¿La Tierra? ¿Él solo? Pero eso es imposible, abuelo. Me estás tomando el pelo». Bueno, Arquímedes estaba tan contento por lo que había descubierto que se le calentó la boca y exageró un poco. Lo que quería decir es que usando una fuerza muy pequeña se puede mover un peso muy grande. Acababa de formular la ley de la palanca. ¿Y qué ley es esa? La ley de la palanca viene a decir que dos pesos están en equilibrio a distancias inversamente proporcionales a sus pesos. Un momento, no lo entiendo», dijo Andrea con el ceño fruncido, porque no le gustaba nada encontrarse con algo que no entendía, y menos aún reconocerlo. «Espera un poco. Una balanza, si sabes lo que es. Pues una balanza es una palanca, una barra rígida que se puede mover alrededor de un punto fijo, al que llamamos punto de apoyo, como por ejemplo una balanza o un balancín de los que hay en el parque». «Ya, pues lo que quiere decir es que si los dos cuerpos pesan lo mismo, se quedan en equilibrio cuando están a la misma distancia del centro. Eso es lo que pasa cuando se montan en el balancín dos niños que pesan lo mismo. Pero si uno pesa más que el otro, por ejemplo, si nos montamos en un balancín tú y yo, se vence del lado que pesa más, o sea, del mío. Para que estuviéramos en equilibrio, yo me tendría que sentar más cerca del centro que tú. Y si yo me sentara todavía más cerca del centro y tú siguieras sentado en el extremo, me podrías levantar aunque tú peses menos». «¿Seguro?». Su abuelo pesaba bastante más que él, así que Andrea no estaba muy seguro de que fuera tan fácil. «Seguro. Cuando pasemos por el parque antes de llegar a casa lo probamos». «Vale. ¿Y la historia del barco?». Pues resulta que a Hierón le picó la curiosidad. Quiso saber cómo era aquello de que, con una fuerza muy pequeña, se podía mover un peso muy grande, y le pidió a Arquímedes que se lo enseñara con un ejemplo. Entonces, Arquímedes se acercó hasta el puerto, como nosotros ahora, y se fijó en el Siracusa,
que era un gigantesco barco de 3 mástiles que acababan de construir en los astilleros del rey para transportar trigo, pero que pesaba tanto que cuando intentaron deslizarlo sobre los troncos donde estaba para botarlo, no podían echarlo al agua ni siquiera un montón de hombres empujando todos a la vez. Arquímedes construyó un ingenioso sistema de cuerdas y poleas, y tirando suavemente con una sola mano del extremo de una cuerda, alejó, hizo que la inmensa mole del navío se deslizara sin esfuerzo hasta el mar, de manera que Hierón se quedó asombrado una vez más de la inteligencia de Arquímedes y le pidió que hiciera otras máquinas como aquella, pensando que podían servirle en caso de guerra. «Lo de la polea no sé muy bien qué es», protestó Andrea tímidamente. «Es una cuerda con un canal que recorre todo el borde, como el yo-yo, y por la que se pasa una cuerda. Colgamos la cuerda de un punto de apoyo, en un extremo de la cuerda se pone el peso que queremos cargar y del otro extremo tiramos. Mira, como esas cajas de pescado que están bajando al muelle desde ese barco». «¡Ah!». Cuantas más ruedas y más cuerda tiene la polea, más se multiplica la fuerza. Pasa lo mismo que con la rampa y la palanca, que con un esfuerzo pequeño se puede mover una carga pesada, porque el esfuerzo recorre una distancia mayor que la carga. Pues Arquímedes debió de construir una máquina con muchas poleas. Seguramente, y nosotros vamos a tener que darnos mucha prisa en volver a casa, porque ya es muy tarde, y si no, la abuela se va a enfadar. Pero antes tenemos que pasar por el parque para hacer la prueba del balancín. De acuerdo, jovencito, pero entonces vamos a tener que darnos mucha prisa. Y Andrea y el abuelo Nicola echaron a correr muertos de risa. Capítulo 6. Lo que halló el sabio en la bañera. «Pues no me quiero bañar ahora». «Pues me da lo mismo, hermoso. Ahora toca bañarse». «Estoy terminando la partida». «Llevas media hora terminando la partida, así que se acabó». En vista de que la abuela no estaba dispuesta a negociar ni un poquito, Andrea apagó la videoconsola y se fue al cuarto de baño arrastrando los pies y cerró la puerta, muy digno detrás de él. «Qué trágico eres, cariño. A lo mejor tenemos un futuro actor en casa y no nos hemos enterado». «¿Qué pasa, Adelina?», preguntó el abuelo desde el comedor. «Tu nieto, que tenía las manos pegadas a la videoconsola, ya ha costado un poco despegarlo. Es la hora de la ducha». El señor Nicola se acercó al cuarto de baño y llamó a la puerta. «Usted disculpe, estoy buscando al campeón de Italia de videojuegos. ¿Está aquí?». Como Andrea no contestaba, el abuelo abrió la puerta y se encontró a su nieto sentado encima del váter con los brazos cruzados. «El gran Andrea en su trono a la hora del juicio final», bramó entonces con voz de trueno y haciendo grandes aspavientos. «Dejad toda esperanza, vosotros los que entráis». Andrea intentó contener la risa, pero no pudo. «Bravo, eso está mejor. ¿Has echado un vistazo a la bañera?», preguntó el abuelo descorriendo misteriosamente la cortina y asomándose a ella. «No», contestó Andrea intrigado, y se levantó para ver lo que éste ocultaba con su cuerpo. Entonces el abuelo descorrió teatralmente la cortina y Andrea se asomó a la bañera. «No hay nada». «¿Que no hay nada?», volvió a gritar el abuelo. «Echa el ancla, marinero». Porque siempre llamaba ancla al tapón de la bañera cuando jugaba con su nieto, y Andrea hizo lo que le decía. «Abre el grifo, marinero. Vas a ver en directo uno de los más portentosos descubrimientos de uno de los más grandes científicos de todos los tiempos. Así que abre también los ojos y los oídos. ¡Adelante!». Como Andrea le miraba con cara de no estar entendiendo, el abuelo se apartó e hizo el gesto de dejarle pasar. «Usted primero, por favor. Sería recomendable que antes se quitara la ropa, caballero. Eso es, adelante, entre sin miedo. ¿Está el agua a su gusto? ¿Quizá un poco más caliente? ¿No? ¿Así está bien? ¿Preparado? ¿Sí? Atención. ¿Un poco de concentración? Sí, ya lo tengo.
Lo estoy viendo como si realmente lo tuviera delante de mis ojos. El gran Arquímedes se sumerge lentamente en su bañera, dispuesto a tomar un baño bien caliente, y según lo dice, va introduciendo a Andrea en el agua. Acaba de recibir un encargo difícil y la cabeza le echa humo de tanto pensar, así que necesita relajarse un poco y descansar. Se sienta bien en el fondo de la bañera y cierra los ojos, dejando que el agua caliente se deslice por su piel hasta cubrirle el cuerpo. El rey Hierón acaba de recibir un chivatazo anónimo. La corona de oro que mandó hacer para celebrar sus victorias no es tan de oro como se pensaba. Le han engañado. Entregó al artesano la cantidad de oro necesaria, dejó que la terminase y después pesó la corona. Era un poco desconfiado, la verdad. El peso coincidía y no había de qué preocuparse, hasta que llegó a sus oídos aquella denuncia. Como la gente se enterase, se convertiría en el hazmerreír de toda Siracusa. Él, el gran Hierón, estafado por un simple artista. Sí, también era un poco creído. Como fuera verdad, lo iba a hacer picadillo. Pero, ¿cómo demostrarlo? El gran Hierón tenía muy mala leche, pero también era un hombre justo y no quería castigar a alguien inocente. Se acordó entonces del bueno de Arquímedes, un sabio que había sido capaz de inventar tantas cosas y hasta de mover un barco con una sola mano y sin despeinarse. Si alguien podía ayudarle era él, de manera que le encargó la investigación del supuesto fraude. Y aquí tenemos a Arquímedes metido a detective y un poco nervioso, la verdad, porque por mucho respeto y confianza que te tengan, un rey enfadado es siempre un rey enfadado, y en un momento de ira ni a los sabios se respeta. Pero, ¿cómo saber si el artesano había llegado a mezclar algo de plata en la corona para quedarse con el oro sobrante? Después de mucho pensar, y eso a Arquímedes se le daba realmente bien, así que debió de pensar una barbaridad, no se le había ocurrido ninguna solución. Entonces se dirigió hacia los baños públicos y decidió darse un baño para despejarse. Había llenado la bañera casi hasta el borde y cuando terminó de recostarse en el fondo, ¡chof!, el agua se derramó por fuera. Se incorporó un poquito y el nivel del agua bajó. Volvió a sumergirse y de nuevo el agua empezó a subir. En este momento, Arquímedes contuvo casi la respiración. Su cerebro estaba trabajando a toda velocidad. Acababa de dar con la solución. Y lleno de alegría, saltó de la bañera, desnudo como estaba, y se fue corriendo hacia su casa, y mientras corría, iba gritando una y otra vez: ¡Eureka! ¡Eureka!, que en griego quiere decir: ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Imagínate la escena: un hombre con toda la barba, un sabio tan respetado y admirado, corriendo en bolingas y gritando como un crío por toda la ciudad. Los habitantes de Siracusa pensaban que se había vuelto majara. Bueno, algunos ya lo pensaban antes, la verdad, pero aquello les pareció la confirmación. Pero Arquímedes no estaba loco, ni mucho menos. Nada más llegar a casa, se hizo con 2 lingotes que pesaban lo mismo que la corona, uno de oro y otro de plata. Llenó de agua una gran vasija hasta los bordes e introdujo el lingote de plata de manera que se desbordó fuera de la vasija una cantidad de agua igual al espacio que ocupaba el lingote. Sacó entonces el lingote y volvió a llenar la vasija, midiendo cuánta agua había que echar para llenarla hasta los bordes. Después introdujo en la vasija el lingote de oro y volvió a salirse una cantidad de agua equivalente al espacio que ocupaba el lingote. Lo sacó y volvió a medir el agua necesaria para llenar otra vez la vasija hasta los bordes. Vio que esta vez la cantidad de agua era más pequeña y se dio cuenta de que el espacio que ocupaba el oro era menor que el que ocupaba la plata, aunque los 2 lingotes pesaran lo mismo. Esto significaba que el agua desalojada dependía del tamaño del objeto sumergido, como cuando metía y sacaba su cuerpo del agua en la bañera, y que si el oro desalojaba menos agua que la plata, pues el oro es más denso, más apretado, entonces una corona de oro y plata debía ocupar más espacio que una de oro,
aunque las dos pesaran lo mismo. Así que para comprobarlo y con la vasija otra vez llena hasta los bordes, introdujo la corona. Descubrió, en efecto, que se había desbordado más agua al introducir la corona que cuando había metido el lingote de oro, aunque no tanta como cuando introdujo el lingote de plata. Llegó entonces a la conclusión de que la corona estaba hecha con una aleación de oro y plata. Y fue de esta manera como descubrió que era verdad que el artesano había querido timar al rey Hierón, quedándose con parte del oro y poniendo en su lugar la misma cantidad de plata. Cuando el abuelo terminó de contar la historia, Andrea se había quedado con la boca abierta, fascinado, sin darse ni cuenta de que el agua ya se había enfriado. Y ahora ya sabes lo que encontró Arquímedes en la bañera. Pero espabila, enjabónate rápido y termina de bañarte, que te vas a enfriar. Voy. Y Andrea se terminó de bañar en un santiamén. Abuelo, ¿y si salgo corriendo por el pasillo gritando ¡Eureka! ¡Eureka! como Arquímedes? Entonces el castigo del rey Hierón al ladrón de su artesano se quedará pequeño al lado de lo que tu abuela nos hará a ti y a mí. Y como si les estuviera leyendo el pensamiento, oyeron en ese momento a la abuela gritar: «Andrea, ¿vas a salir del baño o voy a tener que sacarte?» Y salieron corriendo los dos, vestidos, eso sí. «Ya era hora, Nicola. Empezaba a creer que os habíais quedado dormidos». «Casi. Hemos estado viajando en el tiempo, ¿verdad?» Capítulo 7. ¿Podrías contar los granos de arena? 1000 besos dame y luego otros 100, y además otros 1000, y otra vez 100, y 1000 más todavía, y luego otros 100. Y después, cuando muchos miles sumemos, perdamos la cuenta y no sepamos que no pueda echarnos mal de ojo algún malvado, como sepa que son tantos nuestros besos. Catulo. Oh, sigues siendo un viejito sentimental, Nicola. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, dijo la abuela conmovida abrazando al abuelo. Y éste respondió a su vez abrazándola con mucha ternura, aunque no pudo resistir la tentación de guiñar un ojo a su nieto que contemplaba la escena. «Abuela, ¿qué pone en el papel?» Era el 63 cumpleaños de la señora Adelina y acababa de dejar en la mesa la humeante fuente de lasaña que había preparado para comer, cuando se encontró encima de su plato un papel doblado con su nombre. Enseguida se había apresurado a desdoblarlo y leer lo que había escrito su marido, porque ella ya sabía que había sido él. «Es un poema. Todos los años desde que nos casamos, y de eso hace ya 46, el abuelo me deja un poema, y a veces lo escribe él mismo, en dialecto siciliano». «¡Hala, abuelo! No sabía que escribías poesías». «Bueno, a veces». «Dejaos de hablar y vamos a comer, que se enfría la lasaña». Por la tarde, y para celebrar el cumpleaños, se fueron a la playa. Allí estuvieron los tres, bañándose y jugando hasta que se fue el sol. «Abuelo, ¿tú podrías contar los granos de harina que tiene la playa?», preguntó Andrea, que llevaba un buen rato mirando fijamente hacia la arena bajo sus pies. «Jeje, no sé si tendría la vista ni la paciencia necesarias, pero acabas de hacerte la misma pregunta que le hizo hace más de 2000 años el rey Gelón a nuestro amigo Arquímedes, que fue su maestro, por encargo de su padre, el rey Hierón». «¿Y qué le dijo Arquímedes?». «Oh, mi joven rey». A Andrea le encantaba cuando su abuelo ponía voces a los distintos personajes cuando contaba una historia. Hay quienes creen que el número de granos de arena es infinito, y por arena quiero decir no solo la que hay en Siracusa y el resto de Sicilia, sino también la que hay en cualquier región del mundo, habitada o sin habitar. Hay también quienes creen que sin ser infinito no existe una cifra lo bastante grande como para poder contarlos. Y está claro que los que ven así las cosas, si imaginaran una cantidad de arena tan grande como toda la tierra, incluyendo en ella
todos los mares y sus cavidades rellenas de arena hasta una altura igual a la de las montañas más altas, estarían muy lejos de aceptar que exista un número tan alto como para poder contarlos. Pero yo intentaré demostraros, con pruebas geométricas, que seréis capaz de entender que los números que os diré, algunos de ellos no solo superan la cantidad de granos de arena que llenarían la Tierra de la manera que os he explicado, sino incluso si llenaran el universo entero. ¿Y cómo lo hizo? Échame una mano, Adelina. ¿Te acuerdas tú de cómo era el método de Arquímedes para calcular los granos de arena del universo? Claro, Arquímedes calculó que en un grano de amapola cabían 10.000 granos de arena. Después calculó que en un dedo cabrían como 40 granos de amapola y que un estadio serían como 10.000 dedos puestos uno detrás de otro, que en la Tierra cabían 3 millones de estadios uno detrás de otro, hasta dar toda la vuelta al globo, y finalmente que el universo sería una esfera 100.000 veces más grande que la Tierra. ¡Ah! Así que en el universo cabía una cantidad de granos de arena enorme, pero no infinita, y que por tanto se podían contar. ¿Y con qué número? ¿No habéis dicho que no hay números tan altos? Arquímedes sabía que con los números habituales no llegaba y por eso inventó otra forma. Igual que 10 veces 10 son 100, y que 100 veces 100 son 10.000, y que 10.000 veces 10.000 son 100 millones, se le ocurrió que si seguía multiplicando números, y según lo iba haciendo les iba poniendo nombre, sí que se podía encontrar un número lo bastante grande para medir los granos de arena que cabían en el universo. ¿Y cuántos cabían? Pues Arquímedes calculó que 10 por 10 por 10 hasta 63 veces, o lo que es lo mismo, un 1 seguido de 63 ceros. Entonces sí que puedo contar todos los granos de arena que hay en la playa. Sí, mi amor, respondió entonces ella, pero antes de que hubieras terminado de contar los granos que hay de aquí hasta la sombrilla, ya se habría hecho de noche, y de noche no ibas a ver nada. Ya lo sé, abuela. ¿Me estás queriendo decir que ya es hora de irse? Más o menos, cariño. Vale. Y empezaron a recoger sus toallas para subir al coche y volver a casa. Capítulo 8. Los espejos ardientes. Quedaban ya solo unos días para acabar las vacaciones de Andrea en Sicilia. Ese mismo fin de semana tenían que llegar sus padres a Catania, procedentes de Roma. Aquella tarde, Andrea estaba de mal humor. Se sentía inquieto y aburrido. No se entretenía con nada y la abuela había tenido que regañarle un par de veces. Finalmente se puso a ver la tele. Echaban un partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Italia y Camerún, y al menos por un rato se olvidó de sí mismo, absorto en el juego. Tan absorto estaba que no oyó abrirse la puerta cuando llegó su abuelo de trabajar, mientras que otras veces salía corriendo a la entrada en cuanto oía las llaves en la cerradura. El señor Nicola dio un beso a la abuela, que le dijo algo en voz baja al oído, y pasó de largo por el comedor. Solo al cabo de un rato, y después de haberse duchado, fue a sentarse en el sillón junto a su nieto y se puso a ver el partido con él. ¿Cómo vamos? 0-0. El partido no pintaba muy bien para los italianos y al poco rato marcaron gol los de Camerún, que estaban jugando mejor. ¡Mierda!, exclamó Andrea. El abuelo no dijo nada, pero le miró con expresión severa. Como su nieto seguía refunfuñando e incluso se le escapó algún comentario despectivo sobre los jugadores del equipo contrario, se levantó del sillón sin decir palabra y apagó el televisor. ¿Qué haces, abuelo? ¿Por qué la apagas? En el fútbol, como en la vida, hay que saber ganar y hay que saber perder. No quiero que hagas como uno de esos tifosi que se comportan como energúmenos y no tienen respeto a los jugadores ni disfrutan del deporte. Hay que ser generosos en la victoria y mantener la entereza en la derrota. Así me lo enseñó mi padre, que estuvo en la guerra de verdad, cuando los americanos desembarcaron en Sicilia
para luchar contra los alemanes. Aquello no era ningún juego, y lo que decidía eran la libertad y la vida, y no si un equipo marcaba más goles que otro. Ni siquiera entonces perdió el respeto. Respeto por sí mismo y por sus compañeros, pero también respeto por el enemigo. El mismo respeto que demostró Marcelo por Arquímedes, aunque era su adversario cuando los romanos asediaron Siracusa. ¿Los romanos atacaron Siracusa? ¿Y Arquímedes luchó contra ellos? Sí, los romanos atacaron Siracusa y la ciudad pudo resistir mucho tiempo gracias al ingenio de Arquímedes. Hay incluso quien dice que llegó a hacer arder los barcos romanos desde las murallas de la ciudad utilizando los espejos ardientes, escudos de metal que reflejaban los rayos del sol y los concentraban sobre las naves. ¿Y por qué querían los romanos atacarnos? Bueno, era la época de las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Roma era ya entonces la ciudad más poderosa de Italia y luchaba con Cartago, que era la ciudad más importante del norte de África. Sicilia estaba, igual que ahora, entre Italia y África, así que la guerra entre unos y otros nos pilló en medio, como siempre. ¿Te acuerdas de nuestro amigo el rey Hierón? Pues Hierón empezó siendo un soldado a las órdenes de Pirro, un general griego y aventurero que había luchado contra los romanos y que durante un par de años llegó a controlar la ciudad de Siracusa, hasta que se marchó a seguir guerreando a otros lugares. Hierón se quedó y después de que le nombraran comandante de las tropas de la ciudad, se hizo con el poder por la fuerza. Luego, además, se casó con Filistis, una chica muy guapa que era la hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Al principio, Hierón hizo como su antiguo jefe y se metió en varias guerras, aliándose con los cartagineses contra los romanos y sus aliados, intentando convertirse en el rey más poderoso de la isla. Pero como vio que las cosas no le iban demasiado bien y marchaba de derrota en derrota, firmó la paz con Roma, comprometiéndose a pagarles un tributo en dinero y en cereales, y dejó que los romanos y los cartagineses se siguieran peleando entre ellos. Entonces el rey se dedicó a fortificar la ciudad, por si acaso, y le pidió a Arquímedes que construyera otras máquinas que sirvieran para la guerra por si alguna vez atacaban Siracusa. Las máquinas estuvieron muchos años sin llegar a estrenarse, porque el rey Hierón vivió en paz durante el resto de su larguísimo reinado, ayudado por su hijo Gelón, que era el que preguntó a su maestro Arquímedes si había números tan grandes como para contar todos los granos de la tierra. ¿Te acuerdas? Claro. Y tanto vivió Hierón, hasta los 90 años, que vio morir un año antes que él a su propio hijo Gelón, con solo 50. Por eso, quien subió al trono a su muerte fue su nieto Jerónimo, que tenía solo 15 años. El joven rey Jerónimo, quizá mal guiado por sus consejeros o sencillamente fascinado por el brillo de las victorias de Aníbal, creyó verse ante una oportunidad única para cambiar de bando. Eran los tiempos en que el general cartaginés, después de cruzar los Alpes con su ejército, se paseaba por Italia propinando un golpe tras otro a los romanos, hasta dejar a su orgulloso rival contra las cuerdas. Aníbal envió 2 mensajeros de origen siracusano para incitar al joven rey a cambiar de alianzas. Y allí comenzó a torcerse la historia para Jerónimo, que acabaría precipitando a sus compatriotas en el desastre. La ciudad se dividió en 2 facciones. Los partidarios de Roma asesinaron al muchacho y masacraron al resto de la familia real, pero los partidarios de Cartago terminaron por hacerse con el control de Siracusa y dieron el mando a los enviados de Aníbal. La ciudad era un hervidero de rumores, tumultos y confusión. Nadie sabía lo que iba a pasar y casi todos tenían bastante miedo, hasta que al final la balanza se inclinó del lado de Aníbal y Siracusa se alió con Cartago. Inmediatamente Roma envió a sus hombres y a sus barcos bajo el mando del general Marcelo para poner sitio a la ciudad rebelde. ¿Y entonces? Jovencito, llegó la hora de irse a la ducha y cenar. Si te das prisa, me da tiempo a contarte cómo acabó la historia.
Capítulo 9. Arquímedes y el soldado. ¿Y cómo sigue la historia?, preguntó Andrea al abuelo nada más acabar la cena y mientras corría a dejar su plato en el fregadero. Cuando llegaron los romanos, cundió el pánico entre los habitantes de Siracusa, pero entonces Arquímedes puso en acción sus máquinas. Con ellas lanzaban los siracusanos piedras enormes que caían sobre los romanos cuando intentaban acercarse a sus murallas. Y había otras que enganchaban a los barcos romanos y los hacían hundirse o volcar. E incluso habían unas como grúas que los levantaban por los aires y luego los dejaban caer desde lo alto. ¡Hala! ¡Qué pasada! Y tanto era el miedo que cogieron los romanos que en cuanto asomaba un madero o un pedazo de cuerda por las murallas, salían corriendo y gritando que era Arquímedes con otra de sus máquinas. Así que Marcelo tuvo que renunciar a tomar la ciudad al asalto y se conformó con dejarla sitiada, esperando que con el tiempo los siracusanos se rendirían, mientras se dedicaba a conquistar otras ciudades de Sicilia. ¿Y pudieron conquistarla? Sí, porque Marcelo se fijó un día en una torre que estaba mal vigilada y por la que se podía entrar a la ciudad, y una noche, aprovechando que en Siracusa celebraban una fiesta y estaban comiendo y bebiendo desprevenidos, se coló dentro con sus soldados. Al amanecer hizo sonar las trompetas con gran estrépito, y los siracusanos, paralizados por la sorpresa y el miedo al ver que los romanos estaban dentro de la ciudad, abandonaron enseguida las defensas y huyeron. Marcelo sintió pena por la ciudad y por sus habitantes, porque sabía lo que iba a pasar a continuación, y aunque no pudo evitar que la saquearan sus soldados, hambrientos de botín después de tanto tiempo, ordenó al menos que no hicieran daño a ningún ciudadano. ¿Y Arquímedes? Arquímedes estaba tan distraído dibujando con un bastón en la arena sus figuras geométricas que no se dio ni cuenta de que los romanos habían entrado en la ciudad y la estaban saqueando. Llegó entonces delante de él un soldado y le ordenó que le acompañasen inmediatamente para ir a ver a Marcelo. Pero Arquímedes le contestó que hiciera el favor de quitarse de en medio porque le estaba pisando sus dibujos y que se esperase un poquito, que tenía que terminar de resolver un problema de geometría muy interesante. Y el soldado, que no entendía de geometría, debió de pensar que como tardara mucho se iba a quedar sin su parte del botín por culpa de aquel viejo tan pesado. Así que desenvainó su espada y lo mató. ¡No! ¿Lo mató? Sí, y aunque Marcelo lo sintió mucho y se enfadó terriblemente con el soldado, ya no había nada que hacer. Solo pudo disculparse ante la familia de Arquímedes y tratarles con el mayor respeto y consideración, pero el corazón del viejo matemático había dejado de latir para siempre. Andrea se había quedado tan triste como si nuestro amigo Arquímedes acabara de morir atravesado ante sus ojos, de manera que el abuelo Nicola le pasó una mano por el hombro y añadió: Arquímedes murió, pero al menos podemos acordarnos de él con agradecimiento y cariño. Y otros muchos hombres y mujeres han continuado su obra, investigando los secretos de la naturaleza y construyendo la ciencia, para, como decía él en su método, ¿te acuerdas de la historia del manuscrito perdido? Descubrir nuevos teoremas que a mí todavía no se me han ocurrido. Hasta aquí un nuevo vídeo, hasta aquí una nueva entrega de esta nueva colección, Grandes personajes de la historia de la humanidad. ¿Qué os ha parecido? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. O dadme una palanca y moveré el mundo. La frase típica que todo el mundo hemos oído de este personaje, de Arquímedes. Bien, cualquier cosa que me queráis comentar. Si queréis que os traiga algún personaje así de este tipo, pues decírmelo. Arquímedes fue un gran científico de la antigüedad, como habréis comprobado, entre otras muchas cosas. Pues lo dicho, mil gracias por estar ahí, os mando un abrazo de luz a todo el mundo, un beso súper fuerte, cuidaros mucho
Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. Chao.